Vivimos en una época donde el trabajo se ha convertido en una de las principales fuentes de identidad. Cuando alguien pregunta quién eres, muchas veces respondes con lo que haces, el puesto, el cargo, la profesión, como si el valor personal estuviera atado directamente al rol laboral. Y sin embargo, Víctor plantea una idea que incomoda y libera al mismo tiempo. El trabajo no te da sentido. Tu actitud hacia él sí. No es el puesto lo que define la profundidad de tu vida, es la postura interna con la que enfrentas lo que haces cada día. Hay personas con empleos admirables que viven vacías y hay personas con trabajos aparentemente simples que viven con una coherencia y dignidad profunda. La diferencia no está necesariamente en la descripción del cargo, sino en la manera en que cada uno se relaciona con lo que hace. El trabajo puede ser un escenario, pero el sentido no nace del escenario, nace de la interpretación que eliges hacer en él. Víctor no niega que existan trabajos injustos, condiciones duras o entornos difíciles. No romantiza la explotación ni minimiza el desgaste, pero señala algo esencial. Incluso cuando no puedes cambiar inmediatamente tu situación laboral, todavía puedes decidir la actitud con la que la atraviesas, y esa actitud cambia radicalmente la experiencia. El trabajo, visto solo como obligación externa, puede convertirse en peso, una rutina repetitiva que se soporta hasta el fin de semana, una fuente constante de queja, una estructura que se siente como jaula, pero cuando se lo mira desde la responsabilidad y el sentido, puede transformarse en campo de acción ética, en espacio de crecimiento, en oportunidad de ejercer valores. No es lo mismo realizar una tarea porque no queda otra que realizarla entendiendo qué tipo de persona estás siendo mientras la haces. No es lo mismo cumplir horarios por miedo que cumplirlos por compromiso. No es lo mismo obedecer sin conciencia que asumir responsabilidad con intención. La actitud es el puente entre lo externo y lo interno. Dos personas pueden estar en el mismo puesto, bajo las mismas condiciones y vivir experiencias completamente distintas. Una puede sentirse atrapada, resentida, desmotivada. La otra puede sentirse desafiada, comprometida, incluso agradecida por la oportunidad de aportar algo. El sentido no depende solo de que el trabajo sea perfecto, depende de si encuentras en él un espacio para ejercer tus valores, honestidad, responsabilidad, servicio, excelencia, dignidad. Si el trabajo se convierte en lugar donde expresas quién decides ser, entonces adquiere profundidad. Víctor insiste en que el sentido no se recibe pasivamente, se responde activamente. El trabajo, como cualquier circunstancia, plantea una pregunta: ¿cómo vas a enfrentarlo? ¿Como víctima, como mero ejecutor o como alguien que decide que cada acción, por pequeña que sea, puede tener significado? Muchas personas creen que el sentido llegará cuando consigan el trabajo ideal, el cargo soñado, el salario perfecto. Pero Víctor muestra que el sentido no se aplaza hasta que las condiciones cambien. Se construye ahora con lo que hay. Si esperas que el entorno sea ideal para vivir con coherencia, probablemente nunca comiences. El problema no es solo el trabajo, es la relación mental que se construye con él. Si lo ves únicamente como medio para sobrevivir, se reduce a eso. Si lo ves como espacio donde ejercer tu responsabilidad frente al mundo, se transforma. Esto no significa conformismo ciego, no significa aceptar cualquier condición injusta sin cuestionar. Significa que incluso mientras buscas mejorar tu situación, puedes elegir cómo responder hoy. Puedes decidir si el resentimiento gobierna tu actitud o si eliges actuar con integridad a pesar de la incomodidad. La postura interna cambia la experiencia del tiempo. Cuando el trabajo es solo obligación, cada hora pesa. Cuando es espacio de responsabilidad consciente, cada hora tiene dirección. El cansancio puede ser el mismo, pero la interpretación cambia.
Víctor muestra que el trabajo puede ser una vía para el sentido cuando se vive como contribución, no necesariamente contribución grandiosa o pública, sino concreta y honesta. Hacer bien lo que te corresponde, cumplir con rigor, tratar a otros con respeto, no porque te vigilen, sino porque eliges actuar así. El sentido no depende del aplauso externo, depende de la coherencia interna. Cuando alguien trabaja solo por reconocimiento, el día que el reconocimiento falta, el sentido desaparece. Cuando alguien trabaja desde valores, el reconocimiento puede sumar, pero no es lo que sostiene la identidad. Hay una gran diferencia entre tengo que trabajar y decido cómo trabajar. La primera frase coloca a la persona en posición pasiva, la segunda devuelve agencia. Puede que no elijas el contexto completo, pero sí eliges tu postura frente a él. El trabajo puede volverse mecánico cuando se ejecuta sin conciencia, pero puede volverse significativo cuando se entiende como parte de una respuesta a la vida. Cada tarea es una oportunidad para preguntarte qué se espera de mí aquí, qué tipo de persona quiero ser mientras hago esto. Víctor no propone encontrar placer constante en el trabajo, propone encontrar responsabilidad, y la responsabilidad, cuando se asume con libertad interior, da profundidad. El puesto no define el valor, la actitud sí, porque el puesto es circunstancia, la actitud es elección. El puesto puede cambiar, ascender, desaparecer, transformarse con el tiempo. La actitud es la forma constante en la que decides habitar cada circunstancia, y ahí es donde realmente se revela quién eres. Un cargo puede darte autoridad, salario, reconocimiento externo, pero nada de eso garantiza profundidad, integridad o coherencia. Puedes ocupar una posición alta y actuar con mediocridad moral. Puedes tener un rol aparentemente simple y vivir con una grandeza interior que no necesita aplausos. El valor no está en la etiqueta profesional, sino en la calidad humana con la que ejecutas lo que haces. El puesto es una función, la actitud es identidad. Cuando alguien se aferra al puesto como fuente principal de autoestima, su estabilidad depende de factores externos. Si pierde el cargo, pierde seguridad. Si no recibe reconocimiento, se desmorona. Si el entorno cambia, su sensación de valor se tambalea. En cambio, cuando el valor está anclado en la actitud, en la responsabilidad, en la ética, en la dedicación, el escenario puede cambiar sin destruir la identidad. La actitud es lo que convierte una tarea ordinaria en un acto digno, es lo que transforma una obligación en un compromiso, es lo que distingue entre cumplir por miedo y actuar por convicción. Dos personas pueden tener exactamente el mismo puesto y dejar huellas completamente distintas, no por el título, sino por la postura interna. Además, el puesto mide función, la actitud mide carácter. El puesto responde a lo que haces, la actitud revela cómo lo haces, y ese cómo es lo que permanece en el tiempo. Cuando alguien trabaja con integridad, incluso en posiciones pequeñas, está construyendo algo más grande que su currículum, está construyendo coherencia, y la coherencia no depende de jerarquías ni de sueldos. El valor personal no se multiplica con un ascenso ni se reduce con una degradación. Se fortalece o se debilita según la actitud que se elige cada día. Por eso Víctor apunta hacia lo interno, porque lo externo es variable, lo interno es decisión. El puesto puede darte poder, la actitud te da dignidad. Y la dignidad es lo que permite caminar con la cabeza en alto, incluso cuando el escenario no es el ideal. Cuando entiendes esto, dejas de esperar que el trabajo te valide, empiezas a validar el trabajo con tu manera de hacerlo, dejas de medir tu importancia por el cargo y comienzas a medir tu coherencia por la actitud. El puesto es temporal, la actitud es formativa, te moldea, te define, te acompaña incluso cuando el escenario cambia. Por eso el puesto no define el valor, la actitud sí.
porque el valor no está en dónde estás, sino en cómo eliges estar ahí. Puedes tener un cargo prestigioso y vivir con superficialidad. Puedes tener un empleo humilde y vivir con dignidad. La dignidad no proviene del título, sino de la postura interna. Muchas veces se cree que el sentido depende de hacer algo extraordinario, pero Víctor muestra que puede encontrarse en la forma en que se realizan tareas ordinarias. Lo extraordinario puede ser la manera en que eliges enfrentarlas. Cuando la actitud cambia, incluso las limitaciones se vuelven terreno de crecimiento. La monotonía puede convertirse en disciplina. La presión puede convertirse en oportunidad de desarrollar carácter. El conflicto puede convertirse en ejercicio de paciencia y respeto. Nada de esto elimina la dificultad, pero la resignifica. El trabajo no te da sentido automáticamente. Tu actitud hacia él puede dártelo. Si el trabajo es visto solo como medio para consumir, pierde profundidad. Si es visto como espacio de contribución, la vida laboral deja de ser mera transacción y se convierte en participación. La cultura actual tiende a reducir el trabajo a productividad y salario. Víctor amplía la perspectiva. El trabajo es también escenario de realización humana, no porque todo empleo sea perfecto, sino porque en cualquier contexto puedes ejercer libertad interior. Cuando una persona deja de esperar que el puesto la defina y empieza a definirse por la manera en que lo ejerce, ocurre un cambio profundo. Ya no depende exclusivamente del cargo para sentirse valiosa, depende de su coherencia. Eso libera, porque incluso si mañana el puesto cambia, la actitud puede mantenerse, el trabajo puede terminar, el salario puede variar, el entorno puede modificarse, pero la postura interna es elección continua y esa elección es libertad. Este capítulo nos obliga a revisar una idea cómoda, que el sentido vendrá cuando cambie el escenario. Víctor muestra que el sentido comienza cuando cambia la postura. No se trata de negar aspiraciones ni de abandonar metas profesionales. Se trata de no postergar la dignidad hasta que lleguen, de no condicionar la coherencia a circunstancias ideales. El trabajo puede ser pesado, puede ser exigente, puede ser imperfecto, pero siempre plantea la misma pregunta interna: ¿cómo vas a vivirlo? ¿Como carga, como castigo o como oportunidad de ejercer quién decide ser? La actitud transforma la experiencia porque transforma la interpretación y la interpretación influye en la identidad. Cuando alguien decide enfrentar su trabajo con responsabilidad consciente, incluso en medio de limitaciones, está afirmando que su valor no depende únicamente del cargo, sino de la calidad humana que pone en cada acción. Esa afirmación cambia la manera de caminar, de hablar, de relacionarse. El trabajo deja de ser solo supervivencia y se convierte en escenario de carácter. Deja de ser únicamente un medio para pagar cuentas o cumplir con obligaciones externas y se transforma en un espacio donde se revela quién eres cuando nadie te está mirando con atención. Porque el carácter no se construye en discursos, se construye en repetición, en la manera en que respondes cada día a lo que te toca hacer. Cuando el trabajo es visto solo como supervivencia, la meta es mínima: cumplir lo necesario y salir, hacer lo justo para no perder el puesto, reducir la jornada a horas que hay que soportar. Pero cuando se convierte en escenario de carácter, cada tarea, incluso la más simple, es una oportunidad de practicar responsabilidad, disciplina, honestidad y respeto. El carácter no se desarrolla únicamente en grandes decisiones heroicas, se desarrolla en cómo manejas la frustración con un cliente difícil, en cómo reaccionas ante un error propio, en cómo cumples un compromiso cuando nadie está supervisando, en cómo tratas a alguien que no puede ofrecerte nada a cambio. El trabajo pone a prueba la paciencia, pone a prueba la constancia, pone a prueba la coherencia entre lo que dices valorar y lo que realmente haces bajo presión. Y es precisamente en esa prueba diaria donde el carácter se fortalece o se debilita.
Si cada dificultad laboral se interpreta solo como molestia, se desperdicia su potencial formativo. Pero si se interpreta como oportunidad para responder con integridad, el trabajo adquiere profundidad, no porque se vuelva fácil, sino porque se vuelve significativo. El escenario laboral es repetitivo por naturaleza y esa repetición es terreno fértil para el carácter, porque el carácter no es un impulso momentáneo, es consistencia en el tiempo. Es elegir actuar con rectitud incluso cuando estás cansado. Es elegir hacer bien lo que te corresponde aunque no haya reconocimiento inmediato. Cuando alguien entiende esto, deja de ver el trabajo únicamente como obligación externa y empieza a verlo como gimnasio interno. Cada jornada es entrenamiento de actitud. Cada reto es oportunidad de ajuste. Cada conflicto es práctica de autocontrol. Eso no significa romantizar la explotación ni justificar injusticias. Significa que incluso mientras buscas mejorar tu situación, puedes decidir no permitir que el entorno degrade tu calidad humana. Puedes elegir no convertirte en alguien cínico o negligente solo porque el sistema sea imperfecto. El carácter se manifiesta en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo repetido, y el trabajo, al ocupar gran parte de la vida adulta, se convierte inevitablemente en uno de los principales escenarios donde se forma o se deforma. Cuando el trabajo es solo supervivencia, el foco está en lo externo, salario, horario, reconocimiento. Cuando es escenario de carácter, el foco también está en lo interno, coherencia, ética, disciplina, responsabilidad. Y esa diferencia cambia la experiencia completa, porque aunque el entorno no cambie de inmediato, tú cambias. Y cuando cambias tú, cambia la manera en que habitas ese entorno. El trabajo deja de ser solo un lugar donde vendes tiempo, se convierte en un lugar donde construyes identidad, donde pruebas tus valores, donde eliges quién eres en medio de la rutina. No es el puesto el que forma el carácter, es la forma en que lo ejerces. Y cuando entiendes eso, cada día laboral deja de ser solo un trámite y se convierte en una oportunidad silenciosa de crecimiento interior. Ese es el mensaje profundo. El trabajo no te da sentido por sí mismo. Tu actitud hacia él sí puede hacerlo. No es el puesto, es la postura. Y mientras la postura sea elección consciente, el trabajo puede convertirse en parte de una vida con dirección. Porque el sentido no está en el título que llevas, sino en la forma en que decides llevarlo. El título es una etiqueta externa, una descripción funcional dentro de una estructura. Puede sonar importante, puede impresionar, puede abrir puertas, pero por sí solo no garantiza profundidad, ni coherencia, ni dignidad. Lo que verdaderamente construye significado es la manera en que encarnas ese rol cada día. Un mismo título puede vivirse de 1000 maneras distintas. Puedes llevarlo con arrogancia o con humildad, con compromiso o con apatía, con responsabilidad o con negligencia. El título no determina la calidad humana con la que se ejerce. Esa calidad depende de la postura interna. El sentido aparece cuando el rol se convierte en oportunidad para expresar valores. Cuando el cargo no es solo una posición que ocupas, sino un espacio donde decides actuar con integridad, cuando lo que haces está alineado con quien quieres ser, más allá del reconocimiento que recibas. Muchas personas esperan que el título les dé identidad, que el ascenso les dé autoestima, que el puesto les dé propósito, pero el propósito no se recibe automáticamente con un nombramiento. Se construye en la manera en que respondes a la responsabilidad que implica. Puedes tener un título modesto y vivirlo con excelencia. Puedes tener un título prestigioso y ejercerlo con superficialidad. El valor no proviene del nombre del puesto, sino de la conciencia con la que lo habitas. La forma en que decides llevarlo se nota en los detalles, en cómo tratas a quienes están por debajo en jerarquía, en cómo gestionas el poder, en cómo asumes errores, en cómo cumples promesas. El título puede abrir la puerta,
pero la actitud es la que define qué ocurre dentro. Además, los títulos cambian, las estructuras cambian, las empresas cambian. Lo que hoy te define profesionalmente puede desaparecer mañana. Si tu sentido depende exclusivamente del nombre que llevas en una tarjeta, tu estabilidad será frágil. Pero si depende de la manera en que eliges ejercer cualquier rol que tengas, entonces el sentido te acompaña incluso cuando el escenario cambia. Llevar un título con sentido implica asumir que cada rol es temporal, pero la forma en que lo vives deja huella permanente en tu carácter. Implica entender que lo importante no es solo qué posición ocupas, sino qué tipo de persona estás siendo en esa posición. El sentido no vive en la palabra que describe tu función, vive en la intención que pones en cada acción, vive en la coherencia entre lo que dices que valoras y lo que haces cuando nadie te observa, porque al final el título puede impresionarle al mundo, pero la forma en que lo llevas define quién eres cuando el mundo no está mirando, y esa decisión, una vez comprendida, cambia completamente la forma de vivir cada día laboral.